Amada Iglesia, muy buenos días. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Doy gracias a Dios por estar aquí presente para poder compartirles este devocional. Hoy me toca compartir el libro de Tito, capítulo número 1. Este libro es escrito, como ustedes saben, por Pablo. Es una carta dirigida a su hijo, amigo Tito. Él fue un fiel colaborador en su ministerio. Vamos a recordar un poco que Tito y Pablo han tenido juntos viajes misioneros, han podido viajar, o Pablo mandó muchas veces a Tito a ir a Corinto para diferentes actividades. También viajaron juntos, por ejemplo, a Jerusalén, y también justo en este capítulo dice que Pablo también viajó junto con Tito a una ciudad llamada Creta. Y justo en esta ciudad Creta, Pablo decide dejar a Tito para que pueda levantar, fortalecer y multiplicar la iglesia en esta ciudad. Pablo regresa a Jerusalén y ya como saben la historia, Pablo es encarcelado y se dice que entre la primera y segunda encarcelación de Pablo, decide enviar esta carta a Tito, y justamente es la carta que estamos leyendo en este devocional. Y a través de esta carta, Pablo nos enseña, nos brinda instrucciones, consejos de cómo vivir una vida llena de ejemplo y cómo también poder liderar no solamente en la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Pablo comienza destacando la importancia de la autoridad y también en el liderazgo dentro de la iglesia, como podemos ver en este versículo. Ahí, en este capítulo, quiero leer el versículo 5, dice la palabra: por esta causa te dejé en Creta, lo que acabamos de mencionar, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no se estén acusados de disolución ni de rebeldía. Pablo da ciertos requisitos de cómo deberían ser aquellos obispos o ancianos para que puedan liderar dentro de esta misión o levantar en esta iglesia. Entonces, ahí me llamó mucho la atención la característica que tenía Creta. Creta, como les voy a adelantar un poquito, en el versículo 12 dice Pablo, uno de ellos, su propio profeta dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esa era la característica de aquellos habitantes que vivían en Creta. Pero cuando se habla acá, su propio profeta, Pablo no estaba queriendo decir un profeta de Dios, sino estaba queriendo decir que era un filósofo, un poeta. Lo tengo aquí apuntado. Se llamaba Epimenides. Era un poeta, un filósofo, que siempre él se caracterizaba de decir que los cretenses son mentirosos, y era verdad. Pablo en el versículo 13 dice: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces los habitantes habían acostumbrado o vivían una vida de mentira, mentían, eran ociosos, glotones, no querían trabajar. Y a pesar de que en esta ciudad de Cretense había un centro de entrenamiento para los soldados romanos, entonces podemos ver cómo esta ciudad, a pesar que eran mentirosos, eran calumniadores, Pablo decide que Tito pueda reforzar, cambiar este hábito, esta cultura de poder vivir una vida llena de fe, una vida
irreprensible, una vida llena de santidad, una vida correcta. Y esa era la misión que tenía Tito a través en esta ciudad para que pueda levantar. Y es por eso que Pablo entonces le da una descripción, requisitos que deben cumplir los líderes en la iglesia. Él habla de la importancia de la integridad y la moralidad, señalando que los líderes deben ser irreprochables, esposos de una sola mujer, como acabamos de leer, tener hijos creyentes y no ser acusados de conducta desordenada. Esto muestra que nos enseña que la vida de un líder debe ser un ejemplo de rectitud y fidelidad a Dios. Y también debemos entender que Pablo advierte sobre la presencia de falsos maestros y judaizantes en Creta. ¿Qué había pasado? Estos individuos propagaban falsas enseñanzas y acusaban o causaban divisiones en la iglesia. ¿Qué pasaba? Ellos decían que los gentiles deberían circuncidarse para ser llamados cristianos. Y Pablo, de una manera, le decía que eso no es así. Y por eso que la gente quedaba confundido, porque le decían, si tú quieres ser cristiano, tienes que circuncidarse. Si no, de lo contrario, no vas a ser un hijo de Dios. Y Pablo, a través de esta carta, Pablo en muchas de sus prédicas lo dijo bien claro a los gentiles. No es cierto, porque te vas a circuncidar no vas a ser hijo de Dios, no es así. Dios murió por ti en la cruz del Calvario, seas tú la raza, religión, lo que tú seas, Dios murió por ti y solamente debes confesar, reconocer que Él murió en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados y que Él nos da una vida eterna, y que confesáramos con nuestras bocas, Él nos daría, Él es justo para perdonarnos y Él nos llamaría ser hijos de Dios. Entonces Pablo definitivamente ahí estaba recalcando que no es por las obras ni acciones que deberían hacer para lograr una salvación, simplemente reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, ahí podemos ver de que Pablo anima a Tito definitivamente a silenciar a falsos maestros, a enseñar la sana doctrina que está a través de la palabra de Dios. Entonces, si tú estás pensando que estos requisitos definitivamente es para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, para aquellos que están, digamos, en el ministerio de la iglesia, no. Estos requisitos, estas instrucciones también es para ti y para mí. Nosotros como papá o mamá que tú estás, es nuestro deber de poder nosotros seguir orando por nuestras esposas, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra familia. Porque va a llegar un momento en que estaremos en la presencia del Señor y yo podré decir, Señor, de lo que tú me diste una esposa, aquí está. De lo que tú me diste una esposa, pude construir una familia, tengo 2 hijas y te lo presento, Señor. He podido orar, he podido corregirlos, he podido, que con gracias a ti, Señor, y aquí está mi familia, te lo entrego. Y eso es lo que Dios nos va a demandar, de que nosotros debemos enseñar a nuestras familias a que puedan conocer de Dios, a que puedan vivir bajo las enseñanzas del Señor. Esto es muy importante, lo que indican los requisitos, como dice ahí, no ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, sino amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal cual ha sido enseñado. Esas son las características que nosotros debemos cultivar, enseñar y también no solamente en nuestra familia, sino en nuestro trabajo
en todo lo que podamos estar relacionándonos en el día a día. Así que esa enseñanza, esas instrucciones debemos ponerlos en práctica todos los días. Así que te animo y que podamos pedir al Señor que Dios nos dé sabiduría cada día para poder dirigir nuestras vidas, de cómo poder conducirnos, de cómo poder enseñar a otros con ejemplo. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique, que Dios multiplique la obra de tus manos, que en tu hogar sea de mucha bendición para otros. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.